Hola, soy Nayara Ortiz de Mendívil, soy la secretaria general de Sedigas y nada, encantada de estar aquí hoy con vosotros. La ponencia mía es soluciones circulares en la gestión de los residuos y bueno, estaré un ratillo con vosotros intentando explicar principalmente temas de biogás y de biometano. Empezamos con una pequeña introducción de quiénes somos, quién es Sedigas. La mayoría de vosotros nos conoceréis, pero bueno, para los que no nos conozcáis todavía, qué son los gases renovables y la hoja de ruta de la descarbonización del sector gasista. ¿Quién es Sedigas? Como os decía, pues una asociación, es la Asociación Española del Gas, que llevamos más de 50 años, ya 55 años, desde que se creó en el 1970. Actualmente tenemos más de 200 socios, somos de toda la cadena de valor del gas, y luego lo contaré con más detalle, pero desde transportistas, distribuidores, comercializadores, y desde hace 3 años aproximadamente aumentamos la cadena de valor del gas natural con los gases renovables, que luego entraremos en más detalle. Actualmente tenemos más de 28 miembros relacionados con los gases renovables dentro de la asociación y bueno, estamos incrementando año tras año. Somos portavoces, somos la voz del sector frente a la Administración Central, frente a las comunidades autónomas y frente a la Comisión Europea. Defendemos todos los intereses de nuestro sector, tanto gas natural como gases renovables. Participamos y realizamos muchas jornadas de difusión sobre gases renovables y la puesta en marcha de las nuevas plantas de biogás biometano y participamos en diferentes foros, tanto nacionales, internacionales, como de gas natural como de gases renovables. Como podéis ver en las diferentes fotografías que hemos puesto, pues ahí veis un poco los diferentes eventos en que participamos y también los diferentes impactos que hemos tenido tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Ahí también veis la parte internacional, pertenecemos a 3 asociaciones europeas. La parte más parecida a nosotros, que es más de lobby regulatorio, es Eurogas. Por otra parte está Marcogas, que es una asociación más técnica, y la parte de la EVA, que es la Asociación de Biogás Europea. Bueno, por comentaros un poco la cadena de valor del gas natural, la forma más tradicional. Luego avanzaremos y por qué os explico todo esto. Básicamente, a pesar de que está toda la cadena de valor, desde extracción, licuefacción, transporte marítimo, esa parte realmente no está en nuestro país, pero sí que nos sirve para saber de dónde proviene el gas natural, ¿no? Nosotros lo que hacemos es comprar gas natural a otros países y de ahí lo traemos a nuestro país y lo traemos normalmente en forma de barco, o sea, en barco, o por medio de tuberías. Veis ahí las dos imágenes, tanto de transporte marítimo con GNL, que es gas natural licuado, como la tubería que viene desde otros países, como puede ser Argelia, que llega hasta España, ¿vale? Cuando viene por barco, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos en España 7 plantas de regasificación, que luego las veréis en el mapa, y entonces ese barco llega con el gas licuado, como os digo, por temas de que ocupa menos espacio, y va a las plantas de regasificación, a cada una de ellas que están ubicadas por toda la península ibérica, para hacer el proceso siguiente, que es volver a regasificar, pues se llama regasificación porque gasificamos otra vez ese gas natural para poder inyectarlo por las redes, tanto de transporte como de distribución, y pueda llegar al consumidor final, que llega tanto a la industria como a los ciclos combinados, como a transporte, como al sector doméstico. Mapa de infraestructura, lo que os decía. En este mapa tenemos 7 plantas de regasificación, empezando por Galicia tenemos Mugardos, el Musel en Asturias, en País Vasco tenemos Bilbao, Barcelona, Sagunto en Valencia, Cartagena y Huelva. Con esto es lo que os decía, estas plantas lo que hacen es llegar todos los metaneros, todo el gas que viene de otros países y depositan ese gas licuado en estos tanques para regasificarlo. Y una vez que están ahí, pues pasan por todas las tuberías, gasoductos de transporte y distribución, transportes a alta presión a más de 16 bares y distribuciones a menos de 16 bares. ¿Cuántos kilómetros de red tenemos? Pues en el mapa solo está pintado los gasoductos de transporte, que son a más de 16 bares, y no están todos los de distribución, que serían los menos de 16, como os he comentado, porque estaría todo el mapa lleno de redes, ¿no? De líneas que serían las redes de distribución que llegan a nuestra casa. ¿Cuántos clientes tenemos? Pues tenemos 8 millones de puntos de suministro, significa 8 millones de puntos donde llega realmente la demanda, tanto industria como doméstico, y tenemos unas inversiones acumuladas de unos 3.400 millones de euros. Es verdad que también es importante saber que en España estamos muy bien a nivel de infraestructuras porque son infraestructuras modernas, tienen apenas 50 años, igual que la asociación, y tenemos las 7 plantas de regasificación que lo que nos sirve es estar muy bien diversificados también. Normalmente hay países como pasó con Alemania, cuando viene el gas de Rusia, que dependía mucho del gas ruso,
Sin embargo, en España, a pesar de la crisis Rusia-Ucrania, pues realmente como tenemos gas nos proveemos gas de 14 países diferentes, pues realmente no tuvimos ese problema de que no dependemos solo de uno y que si tenemos que quitar el gas ruso, pues proveemos o aumentamos las provisiones por parte de otros países. La realidad es que los principales proveedores actualmente en España de gas son Argelia y Estados Unidos. Entonces, entrando un poco más en gas renovable, biometano, que es lo que nos traigo aquí, pero yo creo que era importante también que veáis toda la cadena de valor del gas natural, porque al final este biometano va a estar inyectado en el sistema gasista, que estará en estas redes de distribución con los clientes que actualmente están consumiendo gas natural, pero que van a poder consumir, y ya algunos están consumiendo este biometano con sus ventajas, que comentaremos más adelante. Entonces, creo que es importante que veamos todo el ámbito del sector gasista, que es donde estos gases renovables van a tener ahora un impacto muy importante y muchos beneficios. Un resumen, tenéis aquí las diferentes tecnologías, tanto el biometano como el hidrógeno renovable, como el gas sintético, pero ahora nos centraremos en la que tenemos coloreada, que realmente es el biogás biometano. Entonces, básicamente, ¿cómo producimos este biogás biometano? Pues es la parte de economía circular, que es a partir de residuos orgánicos que ya tenemos en España. España es uno de los países con mayores multas por parte de la Comisión Europea por la mala gestión de estos residuos. Entonces, es una oportunidad para que realmente aprovechemos esos residuos y podamos generar una energía renovable en nuestro país. Porque, como comentaba antes previamente también, hay problemas geopolíticos, ha habido un problema con el gas ruso, pero en un momento X puede ser problema del gas de Estados Unidos o problemas del gas de Argelia, etc. Entonces, es interesante, desde el sector creemos que es súper importante que podamos producir una energía, gas en forma de gas renovable, tal y como estamos haciendo con el sector eléctrico a través del sol y el viento, pues esa oportunidad para poder generar ese gas renovable a partir de estos residuos. Los residuos que tenemos para poder producir este biometano pues son residuos orgánicos que al final vienen de residuos de la agricultura, residuos de la ganadería, residuos de vertederos, residuos que llevan al vertedero. La fracción sólida orgánica, los FORSU que llamamos, que es la basura que tenemos, el contenedor marrón. No sé si el contenedor marrón es en todas las ciudades de España, pero en Barcelona tenemos un contenedor marrón que precisamente son para todos los residuos orgánicos, pues que pueden ser restos de comida, verduras, corchos, pues todos los temas que realmente son orgánicos y que ya de por sí, a través de una digestión anaerobia, se produce un biogás. Ese biogás son emisiones que realmente estamos emitiendo a la atmósfera si no hacemos nada con ello. Ese biogás tiene aproximadamente un 40% de metano y el objetivo es hacer una grading que llamamos, que es una depuración para eliminar lo que no nos interesa y realmente purificar para poder llegar a unos contenidos de metano del 95-96%, que realmente con eso conseguimos que sea la misma molécula que el gas natural. Ese es el beneficio. Al final es un biometano de origen renovable que es igual que la molécula de gas natural, con lo que significa que no tenemos que hacer ninguna modificación en los equipos que nosotros utilizamos en nuestras casas, la caldera, la cocina, etcétera, ni tampoco tenemos que hacer ninguna modificación en las infraestructuras que tenemos. Entonces es muy importante porque no hace falta inversiones adicionales para las infraestructuras y los equipos, solamente, lógicamente, para la realización de estas plantas de producción de biometano. No me quiero entretener, pero veis allí en el diagrama que también está el hidrógeno renovable y por otra parte el gas sintético que proviene también a través de la biomasa, de restos de residuos de biomasa que también se pueden utilizar para la producción del biometano. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta del sector? Pues, a ver, es verdad que desde el principio Europa nos va marcando y donde estábamos centrándonos en los últimos años era en todo el tema de la descarbonización, y para mí lo importante es que hemos conseguido las tecnologías para los gases renovables, tanto biometano como hidrógeno renovable, que pueden ser sustitutivos del gas natural, que al final no deja de ser un combustible fósil. Hasta aquí era como la línea que teníamos que ir siguiendo. ¿Qué ha pasado? Pues que a través de también la crisis Rusia-Ucrania, pues también nos hemos dado cuenta que lo que siempre hemos creído que la seguridad de suministro era obvia, pues ya no dejó de ser tan obvia, ¿no? Entonces es un tema que también es importante que lo tengamos en el foco y que no nos olvidemos de ella. Y aquí, como decía antes, pues los gases renovables aportan mucho a esta seguridad de suministro porque producimos nosotros una propia energía renovable a nivel local con otros beneficios, pero que aporte a que no dependamos de otras regiones.
Temas de economía circular, lo hemos comentado, problema de residuos, que residuos lamentablemente siempre vamos a tener y siempre por mucho que reduzcamos, es el objetivo, vamos a seguir teniendo, tanto en nuestras casas como en agricultura, como en ganadería, como en las industrias, y no podemos dejar de mejorar la gestión de los mismos. Sector coupling le llamamos cuando es el respaldo a las energías eléctricas renovables. Aquí pues lo pusimos, esto estaba incluso mucho antes del apagón del día 28 de abril, pero bueno, no deja de decirnos pues, que realmente es también un tema importante y que tenemos que dar valor al gas, porque realmente también pues, el gas fue uno de los vectores energéticos que ayudó a reponer lo antes posible el sistema eléctrico que se había caído ese 28 de abril. Un poco más a largo plazo, a 2030, pues lo que decimos es que necesitamos unos objetivos ambiciosos para los gases renovables, tanto biometano como hidrógeno, para que realmente este sector pueda ir avanzando, pues como luego veremos, como otros países europeos, que han tenido primas, aquí no tenemos primas, o incentivos económicos, pero pues si ponemos unos objetivos que ya van marcando, que son importantes, pues realmente aumentamos las inversiones. También todo el tema de sistemas de garantías de origen y ya lo diré, y pruebas de sostenibilidad, porque al final es, tú si compras un biometano, que es igual que el gas natural, a pesar de que es renovable, si tiene un precio mayor, pues al final la mayoría de las personas, por mucho que estamos preocupados y concienciados por la sostenibilidad, pues queremos que el precio sea lo más competitivo posible. Entonces tienes que demostrar que si tú estás comprando un producto que sea renovable, pues que realmente tienes una garantía, un certificado que te garantice eso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es igual que los tomates. Si tú vas al supermercado y compras unos tomates bio y son más caros que los tradicionales, pues habrá gente que estará dispuesta a pagar esos tomates bio y otros que no. Entonces aquí es un poco lo mismo. O sea, al final las industrias, por ejemplo, tienen unos objetivos de descarbonización y van a tener que comprar estos gases renovables a pesar de que sean un poco más caros, pero les ayuda con la reducción de emisiones que tienen con estos certificados de garantías de origen. Entrando un poco más en materia ya, biometano. Hasta ahora ha sido un poco de introducción, cadena de valor, hoja de ruta, Sedigas, etcétera. Aquí un poco más de, bueno, el rol de biometano en la economía circular, que es realmente el curso que tenemos hoy aquí haciendo. Básicamente, el biometano no es solo energía, nosotros, lógicamente, como Sedigas, estamos acostumbrados a hablar de energía y estamos en todos los foros de energía, y de hecho antes trabajábamos mucho con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, prácticamente en unanimidad, pero realmente nos hemos tenido que diversificar y ahora estamos trabajando con las comunidades autónomas, porque luego veréis que es un tema de comunidades autónomas, con el Ministerio de Agricultura, con Innovación, hay muchos más ministerios involucrados, aparte del regulador. Entonces, como digo, no es un tema de energía, es verdad que tenemos un trilema energético que llamamos, que es temas de seguridad de suministro, de sostenibilidad y de competitividad, y aplica muy bien a todo este trilema energético que tenemos hoy en día, pero no podemos dejar el tema de cambio climático por la reducción de emisiones que tenemos por estos gases renovables, el reto demográfico porque nos ayuda a generar empleos de calidad en estas zonas rurales, que es donde realmente están los residuos, sobre todo agrícolas y ganaderos, y centrándonos sobre todo en economía circular, pues la gestión de esos residuos que de otra manera, pues por ejemplo los purines, que puede ser también un subproducto para poder hacer biometano, pues se están echando al terreno con el aumento de amoníaco que hay y con el aumento de emisiones. Entonces es una manera perfecta para un residuo, le podemos llamar subproducto porque luego tiene una vida, entra en un digestor, realmente se produce ese biometano, generamos esa energía y vuelve otra vez al terreno. Otro tema importante de economía circular también es que una vez que hace todo el proceso para generar ese biometano, tenemos un digerido, y ese digerido es como los restos de ese residuo que ha entrado, que al final no deja de ser otro residuo. Ese residuo que le llamamos digerido, si realmente hacemos un tratamiento, puede llegar a ser un fertilizante orgánico. ¿Qué significa eso? Que conseguimos sustituir los fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos que son mucho más naturales y mejores. Entonces también acabamos de cerrar todo el proceso. Perfecto, pues nada, el biometano, como decía, a pesar de influir en la economía circular, también es muy importante por todo el tema de reducción de emisiones, porque al final estamos reduciendo esas emisiones de residuos que si no hacemos nada con ellos se emiten a la atmósfera. Muchas veces nos hemos encontrado en granjas pues que hay un almacenamiento de purines, que además balsas que no están tapadas, entonces todo ese metano se va a la atmósfera, incluso llegamos a decir que son emisiones negativas porque, como digo, si ese metano realmente o ese biogás lo capturamos
hacemos ese proceso para conseguir ese biometano, es verdad que el biometano a la hora de la combustión va a tener unas emisiones, pero si haces el balance van a ser emisiones negativas. Por poner un ejemplo, los purines están emitiendo 100, combustionamos el biometano y emitimos 40, pues al final hemos ahorrado 60 toneladas de metano que hemos evitado que se vayan a la atmósfera. Por otra parte, aquí en 2022 en Sedigas decidimos hacer un estudio del potencial de biometano que había en España. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea ya en 2020 empezó a hablar de la importancia de los gases renovables, biometano, hidrógeno, etc. La Comisión Europea en 2020 hizo un estudio contratando una consultoría que se llama Trinomics, que luego veremos el gráfico, pero bueno, ahí ya decía que España era el tercer país con mayor potencial de biometano de la Unión Europea por detrás de Alemania y Francia. Ahí es cuando nos dimos cuenta que España tenía una oportunidad y lo que queríamos desde Sedigas es ver cuánto potencial teníamos en España, de qué materia prima y a partir de ahí también por comunidad autónoma, no solo quedándonos en el número global, sino por cada una de las comunidades autónomas qué oportunidades tenían por el potencial que tuviesen. Aquí lo que hicimos fue coger las mismas hipótesis, que al final es qué materias primas utilizaban o subproductos utilizaba el estudio de Trinomics para calcular este potencial de cada uno de los países de la Unión Europea, y nosotros lo que hicimos fue, cogiendo las mismas hipótesis, insisto, calculamos el potencial que había en España. Esos subproductos pues eran residuos de agricultura, residuos de ganadería, residuos agroalimentarios, la fracción orgánica de sólidos urbanos, los FORSU, los vertederos, los lodos de la SEDAR que llamamos, que son las estaciones de depuración de aguas residuales, cultivos intermedios y la biomasa forestal. Teniendo en cuenta estos subproductos, conseguimos un número que son los 163 teravatios hora año, que espero que ya todos lo hayáis escuchado, porque es verdad que ha sido un estudio que ha tenido mucho impacto y que realmente todo el sector nuevo de gases renovables, biometano, está hablando del potencial del estudio de Sedigas. Entonces, ¿me podéis decir qué representan esos 163 teravatios hora año? Pues estos 163 es aproximadamente 50% de la demanda anual de gas natural. Normalmente el año pasado, en 24, fueron 312 teras, entonces más o menos son el 50%, que podéis decir, ¿es mucho, es poco? Pues bueno, ese 50%, es verdad que a veces han dicho, bueno, ese número es demasiado elevado, los 163, la realidad es que normalmente no todos los residuos van para producción de biometano, porque pueden ir para otros usos, pero la realidad es que como tampoco sabíamos cuánto de ese potencial iba a ir a biometano, cuánto iba a ir a biocombustibles o otros sectores, pues realmente decidimos poner el máximo y a partir de ahí pues el mercado irá viendo a cuánto llegamos. De todas maneras, desde el sector lo que decíamos era para 2030, que sabéis que hay objetivos a 2030, que la Comisión Europea había puesto en el REPower un objetivo de 35 teravatios hora. Nosotros lo que dijimos es más o menos era el 10% de la demanda, pues aquí dijimos un 10% de la demanda de gas natural en España, que eran 35 teras, o sea que nos quedábamos muy por debajo de lo que realmente era el potencial global, pero veíamos que era factible un porcentaje o un objetivo de un 10%, que eran los 35 teravatios hora. A partir de aquí, como os adelantaba, no nos quedamos solo en España, también decidimos ir a comunidades autónomas, porque al final, como utilizamos fuentes públicas de los diferentes ministerios de dónde estaban cada uno de los residuos, teníamos ubicados los residuos en cada una de las comunidades autónomas de España, entonces era fácil más o menos determinar cuál era el potencial de cada comunidad autónoma. Aquí, para mí, de la slide que tenéis delante, lo importante es que de las 8 primeras comunidades autónomas, o sea, quedándonos solo con las 8 primeras comunidades autónomas, llegamos a cubrir el 88% del potencial de biometano. ¿Qué significa eso? Yo siempre hago el mismo chiste también. Antes de tener este estudio, desde Sedigas empezamos a hacer la Vuelta Ciclista a España por todas las comunidades autónomas y realmente aquí nos sirvió pues, que si nos centrábamos en algunas de ellas, pues podíamos ir más rápido para poder llegar al máximo potencial. La realidad es, luego lo veremos, pero la realidad es que de las primeras, que no es coincidencia, que son las que más terreno tienen y las más rurales, son pues como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, etcétera, pues que tienen mucho terreno, tienen mucha agricultura, mucha ganadería, eso significa muchos residuos, entonces pues mayor potencial. Lo importante de esto también, mirando la columna de la derecha, es que, y lo bueno, que todas las comunidades autónomas tienen algo de potencial. Y algo siempre es mayor al 10%, y acordaos del porcentaje que os decía antes de la Comisión Europea, que pedía un 10% de la demanda de la Comisión Europea, y os he hablado luego de los 35 teras de España, y aquí pues
Si nos vamos a Asturias, que es el que menos potencial tiene, por lo menos tiene para producir un 10% de su potencial. Aquí también mirando los números me podréis decir, bueno, pero si Asturias tiene mucha ganadería, mucha agricultura, sí, pero es verdad que es extensiva, lo que significa es que los animales están sueltos, por decirlo de alguna manera, entonces es muy difícil poder gestionar esos residuos. Realmente aquí lo que estamos hablando son más pues, de animales que están acotados en granjas, etcétera, que realmente puedes recopilar o recoger los purines estiércoles, ¿vale? Aquí la siguiente slide es la gráfica a la izquierda, es lo que os comentaba del potencial de la Comisión Europea, el estudio que hizo la Comisión Europea del potencial de los diferentes países de biometano, y aquí podéis ver que estamos por detrás de Francia y Alemania. Pero bueno, la importancia de que si España es el tercer país con mayor potencial, pues que realmente tenemos que hacer esfuerzos para que este sector se vaya desarrollando a la misma velocidad o por lo menos por detrás de otros que ya están muy avanzados, que luego pondremos números. Aquí la importancia también de las inversiones. Hace nada, un mes o así, la EBA, la European Biogas Association, publicó un informe en el que decía que España, bueno, los números marcaban que España es el primer país con mayor inversiones privadas en el sector del biometano. Entonces tiene un número de más de 4 billones de euros y realmente es gratificante ver que a pesar de que nos cuesta de poder desarrollar el sector, pues que hay mucho apetito inversor y realmente los números luego lo veremos, pero los números están dando resultado. Estos son, como os decía, ese es el mapa actual de cuántas plantas de biometano, cómo estamos en España. Podréis decir, bueno, 17 son muchas, son pocas, ahora en las siguientes transparencias os ponemos la comparativa con Europa, pero para mí la realidad que yo llevo ya 17 años trabajando en la asociación y los últimos, no sé, diría, por no decir todos, pero los últimos 10 trabajando mucho en la descarbonización y con temas de biometano y de hidrógeno, pues realmente es una alegría ver que en 2020, de 2010 a 2020 teníamos una planta, que es la de Valdemín Gómez, el número 1, que está en Madrid, y al final ahora en 2025 tenemos 17, o sea que en los últimos 5 años hemos conseguido poner 16 plantas de biometano en marcha, que comparado con otros países que veremos, Francia por ejemplo ahora tiene 750 plantas. Eso significa que han ido a una velocidad de 2-3 plantas por semana. Aquí, si hacéis un cálculo rápido, una media, pues en los últimos 5 años tenemos 16, pues más o menos es 2-3 plantas por año. Entonces, bueno, mi ilusión sería que podamos ir avanzando para poder conseguir una velocidad pues al estilo de Francia. Ahí tenéis también graficadas pues las que se han ido poniendo en cada año en la gráfica, y en la tabla de abajo es pues un poco la información, no tan detallada, pero bueno, la información básica de las diferentes plantas que tenemos en España. Para mí, viendo el mapa, tenemos varios mensajes. Cataluña es una de las comunidades autónomas o la comunidad autónoma con mayores plantas, y luego veremos por qué, lo dejamos para las siguientes transparencias, y luego que tenemos diferentes tipos de plantas. O sea, hemos visto que había diferentes subproductos y no son todas las plantas pues, por deciros, no son todas las plantas de vertedero, no son todas las plantas de EDAR. Lo bueno es que tenemos en España, aunque son pocas, de diferentes tipos y por las diferentes comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo, vemos que no hay ninguna, pero está avanzando mucho y esperemos que en los próximos meses, ya no voy a decir años, que tengamos muy pronto plantas. Aquí básicamente lo que os decía antes, si nos fijamos en el gráfico a la derecha, es cómo están los demás países. Pues la realidad es que Alemania, que tiene 260 plantas, que parece muchas y son muchas, pero es verdad que ahora se está ralentizando un poco el tema de gases renovables en Alemania. Francia es la que os decía, que cogió velocidad de crucero y ha llegado a 760 plantas. Por ejemplo, Alemania, a pesar de que tenía 260, que son mucho menos que las francesas, hasta hace muy poco eran los que más producían, porque eran plantas más grandes y producían más por cada una de las plantas. Sin embargo, este año ya Francia ha aumentado o la ha ganado a Alemania, tanto en número de plantas como en producción de biometano en el país. Otro caso interesante también es el tema de Italia. Italia tiene 137 plantas, pero la realidad es que Italia hace 2-3 años tenía muy poquitas, 20-30 plantas. Me podéis decir, ¿por qué los demás tienen tantas, nosotros menos y nosotros tenemos mucho potencial? Pues al final es un tema también de incentivos. Ha habido los países, pues Alemania en su momento, Francia, Italia, que están apoyando mucho esta tecnología, incluso dando ayudas. Francia, por ejemplo, estaban dando ayudas perdón, a los agricultores, y claro, yo siempre digo lo mismo, es un poco chiste, pero no, si el gobierno, la administración,
da dinero a los agricultores para que puedan gestionar sus residuos y puedan tener esta planta, pues es más fácil convencerles que si no les das nada a cambio más que una gestión de los residuos, ¿no? Italia, por ejemplo, también con el PRTR, el Plan de Transformación y Resiliencia que hubo después del COVID, había muchas ayudas con los Next Generation y apostaron por la tecnología y también están dando feed-in tariff, que se llama pues, un tipo de ayudas económicas para poder hacer este tipo de plantas, tanto al CAPEX como al OPEX. En España hemos tenido algo, pero la realidad es que ha sido muy bajito y casi todo, como os decía antes, están siendo inversiones privadas. ¿Cómo estamos ahora en las previsiones? Tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que tenemos un objetivo de 20 teravatios hora para el 2030. A día de hoy, con las plantas que tenemos actualmente, con las 17 plantas que hemos comentado, estamos produciendo 3,8 teras, que si hacéis la comparativa con los 350 teras que os comentaba antes, pues es un 0,1%, es verdad que es un valor muy bajo. También si lo comparamos con Dinamarca, por ejemplo, que es un país que está avanzando bastante en biometano, mucho. Es verdad que no sale en el mapa porque es un país pequeño y al final los números no cuantifican la realidad del país, pero es verdad que Dinamarca estará en un 30% aproximadamente de biometano por sus redes, comparado con la demanda de gas natural, y tiene un objetivo a 2030 del 100%. O sea, lo que quiere Dinamarca es que el 100% del gas que circule por sus redes en 2030 sea biometano. Aquí estamos hablando del 0,1%. Entonces, bueno, nos falta mucho. Lo bueno para mí es ahora, si vemos la gráfica de la izquierda, en el que nos dice que el objetivo son 20, pero podemos llegar al 2000, bueno, no pone año, pero bueno, más o menos con lo que tenemos actualmente podríamos llegar a 26 teras aproximadamente, o sea que superaríamos si realmente todas las plantas que están ahora en tramitación, con autorizaciones, etcétera, que posiblemente, igual no todas, pero esperemos que la mayoría se puedan empezar a construir lo antes posible, pues realmente podríamos superar el objetivo del PNIEC y podríamos llegar a los 26 teravatios hora año. Entrando un poco en un tema un poco más aburrido, pero súper importante para todos los sectores, sobre todo para los nuevos, todo el tema regulatorio, ¿vale? ¿Y de dónde viene? Venimos lógicamente siempre nos suele llegar de Europa, al final luego tienes que hacer transposiciones a nivel nacional y luego también, como os digo, es un tema muy de territorio, entonces tenemos todas las comunidades autónomas que también están regulando con el tema del biometano. A nivel europeo, como os decía, ha habido diferentes hitos, empezamos con el Green Deal del 2020, luego el Fit for 55 con objetivos más ambiciosos a 2030, luego la crisis Rusia-Ucrania con REPower, que era un poco con el problema de no podemos depender ya del gas ruso, necesitamos otros vectores, y aquí es donde pusieron objetivos para tanto el biometano, los 35 BCM, como para el hidrógeno, que eran 20 millones de toneladas. De esas 10 millones tenían que producirse en Europa y otras 10 millones podrían venir de fuera. Entonces, focalizándonos en esos 35 BCM, pues también teníamos que trasladarlo a España. A partir del REPower, pues también ha habido diferentes tecnologías que se han ido adaptando como tecnologías limpias, en las que también estaban los gases renovables, tanto biometano como hidrógeno. También tuvimos todos los estudios de Letta y de Draghi, y también lo último también de este año, principios de este año, fue el Clean Industrial Deal, que básicamente para mí es ver un poco estábamos yendo hacia la descarbonización, pero no podíamos dejar de lado, que es un poco las conclusiones de estos dos informes de Letta y Draghi, de que no podíamos dejar de lado la competitividad. Entonces, pues era un poco viendo la competitividad, cómo podíamos ayudar también a la industria, que no se deslocalice y que podamos seguir teniendo nuestra industria en Europa. Y antes justo de eso también salió el paquete de gas natural, gas renovable e hidrógeno, que también es un hito muy importante de, oye, este sector del gas natural se tiene que descarbonizar, tenemos que ir hacia biometano e hidrógeno, y a partir de ahí habían estaba formado, el paquete se llamaba porque era un reglamento y era una directiva. El reglamento es de obligado cumplimiento, que ya en diciembre del año pasado era obligatorio, y la directiva la tenemos que transponer para agosto del año 26, que va a ser un hito muy importante también para España. A nivel nacional, ya en 2020 se publicó la hoja de ruta del hidrógeno renovable, que había un objetivo de 4 gigas de hidrógeno, de producción de hidrógeno en España. Posteriormente salió la ley de cambio climático y los PERTES de los Next Generation, en los que sí que hubo, como comentaba antes, ayudas muy centradas en electrificación y en hidrógeno. En hidrógeno yo creo que hemos llegado a unos 2.000 millones de ayudas. Sin embargo, en biometano estábamos en 150 millones de euros, que básicamente da para
unas 10 plantas no más. Y por otra parte se publicó la hoja de ruta del biogás en el 2022, en el que había un objetivo de 10,4 teras para el biogás, y posteriormente en el 24 se actualizó el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que lo que hizo, referenciado a los gases renovables, era duplicar el objetivo del biogás de 10,4 teras a 20 teras y triplicar el objetivo de hidrógeno, que pasábamos de 4 gigas a 12 gigas de producción de hidrógeno renovable. En España siempre hablamos de renovable. Vale, pues dicho un poco el marco general, que son los hitos más principales a nivel regulatorio, tanto europeo como nacional, también algunos temas más específicos regulatorios que han ido surgiendo durante estos últimos años. Un tema principal para mí es a nivel regulatorio por parte de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados de Competencia, que lo que hicieron fue primero publicar un procedimiento de conexión de esas plantas de biometano a la red, porque era importante ver cómo podíamos conectar esas plantas con la red que tenemos existente, y ahí era solo para biometano, pero a partir de ahí ya posteriormente salió la circular de acceso y conexión de plantas tanto de biometano como de hidrógeno a la red gasista, ¿vale? Tanto transporte como distribución. Entonces es uno de los hitos importantes. ¿Qué más hitos hemos ido teniendo? Pues también todo el tema que os adelantaba en la hoja de ruta de Sedigas, de los certificados de garantías de origen. Al final se mandató al GTS, que es el gestor técnico del sistema gasista, para que realmente fuesen ellos los que pudiesen dar este tipo de garantías de origen, que son los que realmente hacen que estos proyectos sean bancables. Todavía no tenemos en España una economía de escala para estas plantas, pero realmente si conseguimos, como os decía, esas garantías de origen que puedan ir o al exterior, o realmente te materializa esa parte económica para poder realizar el proyecto, ese stakeholder. Es verdad que la Comisión Europea también está trabajando con todo el tema de la Union Database, que se llama, que es poder poner estos certificados de garantías de origen de prueba de sostenibilidad de cada uno de los países, ponerlos conjuntamente en una plataforma homogénea. Es verdad que esto no es fácil, que también tenía una fecha prevista ya pasada, que no se ha podido cumplir, pero siguen trabajando en eso y esperemos que en los próximos meses, años, pues podamos tener una plataforma, porque al final es importante que todos los países tengan las mismas reglas de juego para poder producir estas plantas de biometano. Por otra parte también tenemos la Red 3, que no lo he comentado. La Red 3 es la Directiva de Energías Renovables, que también lo que hace, es una directiva de energías renovables que están fomentando las renovables. También entra en juego el biogás y el biometano en esta directiva, que se tenía que haber traspuesto en España antes de mayo del 25. Realmente ahora lo que tenemos actualmente es una consulta pública que ha habido por parte del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para la parte de transporte. O sea, están transponiendo desde el Ministerio la parte de transporte, movilidad, pero nos faltaría transponer cómo influyen o cómo podemos aportar estos gases renovables a la parte de doméstico, que son viviendas, que puede tocarle al Ministerio de Vivienda, y también a la parte de industria, que tocaría al Ministerio de Industria transponer esta parte de la directiva. Para mí, si realmente nos focalizamos o nos quedamos solo con la transposición de la directiva a nivel de movilidad, que ya hay unos objetivos para biocarburantes en los que el biogás biometano pueden ayudar a esos objetivos de biocarburantes, se queda coja. Deberíamos poder conseguir cómo transponer esa directiva de renovables tanto al consumo final de gas natural, que estaría a nivel de doméstico, comercial y de industria. Además, la industria tiene un problema porque sí que tienen, como os decía antes, objetivos de descarbonización. Entonces, necesitan herramientas o vectores para poder descarbonizarse. Hay industrias que no se van a poder electrificar por sus procesos que necesitan mucho calor, y entonces es una oportunidad poder sustituir este gas natural por este biometano o este hidrógeno. La realidad es verdad que tiene un coste, como decíamos antes, mayor, y tiene que haber mecanismos para que realmente estas industrias puedan ser competitivas y no se deslocalicen. Por otra parte, si avanzamos sobre comunidades autónomas, ¿cómo estamos? Como os decía, hemos pasado de Europa a España y ahora a nivel comunidad autónoma. Al final, las comunidades autónomas, como os decía, son las responsables de que tienen potencial, les puede ayudar a solventar un problema de residuos, y están haciendo sus hojas de ruta para biogás biometano. La más avanzada también se veía en el mapa, pero ahora lo podéis ver. Cataluña es la que más tiene regulado, tiene su hoja de ruta, tiene sus ayudas, pocas pero tiene ayudas,
tiene una guía de permitting que llamamos, que es como una guía de tramitación de proyectos para poder agilizar, porque estamos en una media de 2,5-3 años para que realmente estas plantas puedan tener su permiso antes de empezar a construir. Entonces, bueno, han hecho una guía para poder homogeneizar y también tienen la estrategia de digerido digestato que os decía antes, que es importante que ese residuo final que sale de esas plantas que pueda ser otra vez un subproducto para poder ser un fertilizante orgánico que pueda sustituirlo por el químico. Valencia fue la primera comunidad autónoma que sacó la hoja de ruta con un objetivo de 2 teras. Es verdad que hay una mesa de trabajo con diferentes empresas también para intentar actualizar esa hoja de ruta. Se está planteando si duplicar el objetivo a 4 teras, pero bueno, está un poco, es verdad que llevamos ya tiempo hablando del tema, pero no acaba de cerrarse. Castilla-La Mancha sacó un borrador de estrategia también a consulta pública y en agosto se acabaron el plazo de comentarios. Ya estamos esperando que la acaben de terminar y publicar. Castilla y León también llevaban ya tiempo trabajando en ella, pero es verdad que todavía estamos esperando a que saque la consulta pública y bueno, también ahora con un tema de cambio de posiblemente nuevas elecciones, pues no ayudará a todo este proceso regulatorio que sabéis, cuando hay cambios pues normalmente se ralentiza y se para todo. Andalucía lanzaron en enero una alianza del biogás, en la que Sedigas está participando, están muy activos con todo el tema de la estrategia y también no ha salido a consulta pública todavía, pero Sedigas también ha tenido el privilegio de poder ver el borrador y bueno, también ha realizado unas alegaciones, comentarios en un plazo determinado y estamos también trabajando con ellos para un plan de divulgación, porque todo esto está muy bien las hojas de ruta, pero luego hay que hacer los planes de acción para poder implementarlo para que realmente sean una realidad. Temas regulatorios, no ves, la Red 3 ya lo he comentado, transposición de la directiva de gas renovable, antes os he hablado del paquete, os he dicho que la transposición de la directiva tiene que estar para agosto del año que viene, el Ministerio ya está trabajando en ello y también estamos de la mano para poder trabajar en la posible transposición. Y luego también no me quería dejar la CNMC que os he comentado antes, el regulador, que también desde hace unos meses puso en marcha un grupo de trabajo de biometano para poder escuchar todos los problemas, todas las barreras que tiene el sector y ver qué es lo que hacía falta que se regulase. Precisamente este mes, el 22 de octubre, tenemos la tercera reunión de este grupo de trabajo que yo creo es muy importante si conseguimos sacar unas conclusiones entre todos que realmente puedan ser efectivas y con el apoyo del regulador. Aquí no me va a entretener, aquí tenéis las diapositivas del paquete de gas, un poco cómo afecta, pero básicamente con el concepto de que estamos intentando cambiar un sistema gasista de gas natural a un sistema de hidrógeno y biometano. Biometano es más fácil, no hace falta tantos cambios regulatorios también o normativos porque es lo mismo que el gas natural, sin embargo para hidrógeno sí que hay que hacer algunos cambios y bueno, eso es lo que tenemos que ver, cómo implementar todo eso dentro de la futura directiva de gas natural, gas renovable. Aquí, bueno, un poco lo que se pide en las provisiones relativas al biometano, pero bueno, es prioridad de conexión a las redes, posibilidad de flujos reversos, contratos a largo plazo, bueno, eso lo podéis ver un poco más está en la propia directiva y en el reglamento, o sea que tampoco me voy a entretener. Aquí lo único también más relacionado con el hidrógeno, pero también por que lo sepáis, desde el Ministerio hay un grupo asesor de hidrógeno renovable en el que realmente estamos en una segunda fase. En la primera fase fue como un documento conjunto con diferentes grupos de trabajo, con diferentes agentes, para ver un poco las barreras que había, tanto pues, en producción como en infraestructuras, como en consumo, etcétera. Y ahora lo que estamos preparando con ellos, que ya hemos empezado, son webinars regulatorios, que es como si fuese una consulta pública, pero en vez de escrita, pues en opción de un webinar, que haya diferentes presentaciones por parte de diferentes agentes. Aquí el primer webinar ya tuvo lugar, que fue sobre la Red 3 Transporte, que os comentaba, y este mes, finales de este mes, está el segundo webinar, que será sobre garantías de origen, que a pesar de que está centrado en Red 3, vendrá bien para todo, para biometano y hidrógeno, y también en un futuro, para el año que viene, tenemos previsto 2 webinars del paquete de gas, para poder ver todo lo que estábamos comentando que está pendiente para poder incluir en la próxima directiva o la transposición de la directiva. Conclusiones. Bueno, un poco con todo lo que os hemos comentado, veis que es un sector relativamente nuevo en España, a pesar de que tenemos una planta que empezó en 2010, hemos avanzado mucho para mí, después de todo lo que me he estado peleando desde el 2008, 2020-2025, pues con 16 nuevas plantas en funcionamiento y sabemos que están viniendo, ahora sí que cada semana, cada mes nos están viniendo nuevas plantas.
Sabemos que todavía tenemos barreras, que faltan cosas, pues temas de, os he dicho antes, temas de permitting no está siendo fácil, estamos intentando ver cómo lo podemos agilizar con las comunidades autónomas, porque os decía también a nivel de inversores, pues tener que esperar los promotores también entre 2 años y medio, 3 años para tener unos permisos que al final también tiene que firmar el alcalde del pueblo, etcétera, que a veces no es fácil por todo el tema de la presión social, la aceptación social, pues todavía tenemos cosas pendientes para poder ver cómo con las comunidades autónomas avanzar para reducir esos plazos de tramitación que al final son importantes. Os decía, una tecnología que no la tienen, otras tecnologías no lo tienen tan fácil a nivel de beneficios. Estamos hablando de reducción de emisiones, que tenemos diferentes directivas de reducción de emisiones, temas de gestión de residuos, economía circular, generación de empleo en los pueblos, emisiones negativas, que es muy difícil que pueda haber emisiones negativas. A través de la solar y la eólica pueden conseguir emisiones cero, pero no negativas. Al final es un tema de tenemos potencial, es un país, como hemos insistido, con el tercer país con mayor potencial. Nos falta ese impulso también por parte de la administración, igual como con el caso del hidrógeno renovable que lo hemos tenido, que es un proyecto país. Nosotros desde el sector pediríamos que el biometano, biogás biometano, también sea un proyecto país, porque creemos que es una oportunidad también para la industria, como os decía, por temas de competitividad y temas de que no hay tecnologías que puedan ayudarles a descarbonizar. O sea, ya no es un tema de más caro o más barato de dinero, sino es que no sirve muchas veces otra tecnología, la electrificación para la industria. Temas de doméstico, no lo he comentado hoy, pero también al final viviendas vulnerables. O sea, nosotros tenemos una caldera en nuestra casa y si cambias esa caldera de gas natural por biometano no pasa nada, es el mismo combustible y ya está. Si tienes que cambiar una caldera normal por otra, una atmosférica, por una de condensación, ya estamos reduciendo emisiones, está siendo más eficiente y al final el coste económico puede ser unos 1.500 euros. Si nos vamos a una bomba de calor que es eléctrica, primero la electricidad a día de hoy no toda es renovable, estamos en una media de un 50%, y por otra parte hay casas que no tienen espacio para poner esa bomba de calor y la inversión inicial, el CAPEX, también está entre 15.000 y 20.000 euros, que muchas veces en muchas familias no llegan ni a ese ahorro a nivel anual, ¿no? Es como la media del ahorro anual en las familias. Decir a una familia que todos esos ahorros te los gastes en una bomba de calor, pues igual dice, oye, pues me gasto 1.500 en una caldera nueva y el resto pues me lo quedo para vacaciones o para lo que sea. Entonces, bueno, creemos que es importante que todos los temas regulatorios se acaban de cerrar, que todo el tema de permitting se agilice, todo el tema de la aceptación social, que también hagamos divulgación para que realmente vean los beneficios que tiene, y a partir de aquí, pues a ver si conseguimos la velocidad de crucero de Francia, de pasar de 2-3 plantas por año a que sean 2-3 plantas por semana, y así consigamos, pues no sé si 700, porque Francia es más grande, pero consigamos 200-300 plantas para el 2030. Muchas gracias.